columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Marcos capítulo 3, versículos 31 al 35. Y dice así la palabra del Señor. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera, mandaron llamarle. Y había una multitud sentada alrededor de él, y le dijeron: He aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y te buscan. Respondiéndoles él dijo: ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en círculo a su alrededor, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Vamos a orar porque la palabra de hoy es realmente interesante. Padre, queremos, Señor, que nos hables hoy. Queremos entender por qué Jesús llamó a esos hombres y mujeres, mi madre, mis hermanos y mis hermanas. Queremos entender qué estaba enseñando Jesús. Queremos entender por qué esa enseñanza es importante para nuestra vida. Queremos que hables a lo más profundo de nuestro corazón. Queremos que nos edifiques. Queremos, Señor, que nos ayudes a comprender cada enseñanza de nuestro Señor y Salvador. Y que no solo la escuchemos, que la apliquemos a nuestra vida. Que lo que aprendamos hoy sirva para mañana. Que lo que aprendamos hoy sirva para cómo caminar, cómo andar, cómo vivir nuestra fe. Ayúdanos, Señor, hoy. Venimos ante ti con un corazón dispuesto a recibir tu palabra, queriendo, Señor, ser una buena tierra para que cuando la semilla caiga dé fruto. Úsame, Señor, para bendición de mis hermanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Hermanos, para ponernos un poquito en contexto antes de nada, debemos entender hasta este versículo lo que ha ido pasando un poco en el capítulo 3 de Marcos. Jesús había hecho un milagro de la sanación de un hombre de mano seca. Había un hombre con la mano seca, Jesús lo había curado. Además de eso, leemos que Jesús sigue enseñando, sigue predicando, y la fama de Jesús está empezando a extender por muchos lugares. Y la gente ya públicamente en las calles está empezando a decir que ha llegado el Señor, que ha llegado el Mesías, que ha llegado el anunciado, el deseado de las naciones. Y eso pues está empezando a irar a los fariseos, a los escribas. Muchas personas que iban detrás de esos fariseos y escribas como referentes religiosos estaban empezando a dejarlos para empezar a seguir a Jesús. La fama de Jesús corría por las zonas de Galilea y por todas esas regiones. Entonces, fruto de esa ira, fruto de ese enfado, empiezan a acusar a Jesús falsamente. Los fariseos, los escribas, los líderes religiosos del momento empiezan incluso a blasfemar contra él. Empiezan a tacharlo de loco, de perturbador. Incluso empiezan a decir, y eso es grave, que obra en el poder de Satanás. Líderes religiosos del momento empiezan a decirle a las personas que no se deben fiar de Jesús, que las cosas que Jesús está haciendo, las está haciendo en el poder de las tinieblas, que está siendo usado por el mismo diablo. Y eso es algo que Jesús hace un freno. ¿Por qué? Porque es en ese aspecto de esas acusaciones de que Jesús obra por el poder de las tinieblas, que Jesús les da un aviso importante a esos líderes religiosos, cuando les dice que toda blasfemia sería perdonada, pero que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tendría perdón. Es ahí donde Jesús habla de ese pecado que conocemos todos en la iglesia como el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y se ha dicho mucho sobre ese pecado, pero la realidad es que Jesús lo dice en ese contexto, y es ese contexto lo que nos enseña qué significa la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, siendo no ese el tema, cuando a Jesús le empiezan a acusar de echar fuera demonios por el poder de Satanás o por el poder de Belcebú, Jesús dice una cosa curiosa en Marcos capítulo 3, 24 al 26. Dice: y si un reino está dividido contra sí mismo, este reino no puede
perdurar. Algunas traducciones, creo, no sé si Reina Valera tiene la palabra prevalecer, pero más o menos entiende lo que significa, ¿no? Y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Entonces, hermanos, lo que pasa es lo siguiente: están acusando a Jesús de echar fuera demonios por el poder de Satanás. Y Jesús no solo les advierte del pecado imperdonable, sino que les dice: lo que decís no tiene lógica. ¿Qué gana Satanás echando fuera demonios? Es decir, ¿qué gana Satanás atacando a su propio equipo? Por eso Jesús dice: un reino dividido contra sí no prevalece. Si un reino se pelean entre ellos, no va a avanzar. Imagínate una guerra, una batalla. Ahí está el adversario y aquí está tu ejército. Y en vez de luchar contra ellos, empiezas a matar a los de tu ejército. Jesús dice: ¿quién va a ganar esa batalla? Esos. Y ni siquiera van a tener que luchar si estos se matan entre ellos. Por eso dice: un reino dividido contra sí no puede prevalecer. Una casa que se divide entre sí no avanza. ¿Sabían que el motivo de que muchas iglesias, familias no avancen es que no caminamos en una misma dirección? Por eso yo siempre le digo a las personas: yo no podría congregar en un sitio donde estaría cada domingo diciendo: yo no pienso igual, yo no pienso igual, yo no pienso igual. ¿Por qué? Porque yo acabo siendo un tropiezo. Es decir, yo llego a una iglesia que va en esa dirección. ¿Qué hago yo allí si yo digo que quiero ir en esa? Pues encontraré una iglesia que vaya en esa dirección y entonces yo sumaré a esa iglesia. Seré de bendición a esa iglesia porque estaré remando en la misma dirección. Entonces, yo eso lo digo también por las personas que se están sumando a la membresía. La semana que viene presentamos nuevos miembros de la iglesia y recuerdo a los que hicieron el curso que si no les estoy llamando para las entrevistas es porque había un requisito también, que era el resumen de los 2 libros. Y hasta que no se entregan no estoy quedando con esas personas. Pero hermanos, eso es lo que Jesús quiere decir. Hay familias igual. Yo quiero volver al país, yo quiero quedarme aquí, yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero criar a mis hijos así, yo así, yo no quiero disciplinarlos, yo quiero diálogo, yo quiero corregir, yo no quiero que se les corrija. Las casas no avanzan, las familias no avanzan. Por eso, hermanos, nosotros debemos siempre estar alineados. Cuando, por ejemplo, en nuestra casa, sentarnos con nuestra esposa y decir: amor, ¿para dónde vamos? ¿Qué queremos de la vida? ¿Qué quieres tú? Para ver si quiero yo lo mismo, o al menos para llegar a un punto en comunión, porque el matrimonio es renuncia. Matrimonio no es decir: yo quiero eso y a pelear a ver quién gana. Es decir, vale, pues yo renuncio a esto, tú renuncias a esto y entonces queremos esto los dos. En la iglesia es igual, por eso hacemos el curso. Cuando la gente llega le decimos: iglesia, nosotros remamos para allá. Esa es nuestra doctrina, esa es nuestra enseñanza, esa es nuestra manera de entender la iglesia. Y cuando tú te sumes, te invitamos a remar con nosotros. Pero estamos remando en esa dirección, porque si te pones a remar en la otra, va a ser un tropiezo. Y es lo que Jesús le está diciendo a los fariseos: lo que decís no tiene sentido. Imagínate a Satanás diciendo: voy a darle poder a Jesús para que eche fuera a mis demonios. No tiene sentido. Si mi interés es que esas personas sigan así, mi interés es que esas personas sigan endemoniadas. Por eso siempre me ha hecho dudar cuando los endemoniados van a los famosos cultos de liberación. Tú, estar endemoniado, ahora estoy haciendo una serie de enseñanzas sobre guerra espiritual. Estar endemoniado significa que tu voluntad está sujeta a ese ser espiritual. Te gobierna, te domina. Si a mí me domina un ser espiritual, ¿cómo va a elegir ir a un culto donde me van a sacar de ahí? No tiene ningún sentido. Yo veo a endemoniados siendo llevados a Jesús, pero no de la mano, muchas veces encadenados, a la fuerza. O saliendo Jesús al encuentro. No te encuentras muchas veces a Jesús haciendo cultos de liberación, pero sí liberando a endemoniados en situaciones del día a día, incluso por las calles. Porque ¿qué interés tendría como un pastor me dijo: un demonio que ha poseído a alguien y va a un culto de liberación es un kamikaze. Es un kamikaze, es decir, no, llevarme allí, quiero ser libre. No tiene ningún sentido. Por eso hay muchas cosas que pasan hoy en la iglesia que carecen de lógica. A mí me han preguntado: ¿tú crees que podríamos echar fuera demonios? Y digo: claro que sí. Yo he tenido alguna experiencia, Dios quiera que algún día pueda contar algo, pero no las he buscado. Y sí, yo sé que si mañana salgo por la calle y alguien, por lo que sea, el enemigo lo toma y empieza a pasar algo, sé que el Señor nos va a dar gracia y nos va a dar la victoria. En su nombre está el poder, no en nosotros, en Él. Pero no por eso voy a provocar que vengan todos. Vengan aquí, endemoniados, vengan. Eso es lo que no entiendo nunca. Eso es lo que nunca voy a entender.
Y Jesús aplica lógica y dice, mira, lo que estáis diciendo, además de ser una blasfemia, algo imperdonable, no tiene sentido. ¿Cómo Satanás va a pelear contra su propio reino? Entonces Jesús se encuentra hablando de eso, de un reino, ¿verdad? De un reino. En este caso está apelando al reino de las tinieblas, que no tiene sentido que se divida entre sí mismo, porque si Satanás pelea contra Satanás, nunca va a vencer y nunca va a prevalecer. No está diciendo Jesús que si se uniera, significa que Satanás podría ganar. Está discutiendo la lógica de las acusaciones de los fariseos. Pero en esa situación de hablar de reinos divididos, hablar de pueblos divididos, de golpe, ahora los ojos ya no están en el reino de Satanás, en los endemoniados, ahora los ojos pasan a otro reino, a otro pueblo que está unido. Y en este caso es el pueblo de Dios. Y ahora llega nuestra escena. Versículo 33 dice, respondiéndoles él dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en círculo a su alrededor, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Está hablando de eso y ahora cambia la escena. Y la escena yo quiero que piensen en esto. La escena es la siguiente. Jesús está en una casa, probablemente una casa, y Jesús está enseñando. Y cada vez que Jesús entraba en una casa había una cosa común. La casa se llenaba. Se llenaba y estaba abarrotada. Y llegan en escena María, la madre de Jesús, y los hermanos de Jesús. Y en ese sentido se refiere a los hermanos, otros hijos de María, hermanos físicos de Jesús, como hemos visto en algunos estudios que Jesús tenía hermanos. Entonces llegan allí, pero ellos no entran a oír la enseñanza. No sabemos si es que no quieren oírla, no sabemos si es que yo no diría que no les interesa, pero que a lo mejor no pueden, a lo mejor por la cantidad de gente, a lo mejor ven mucha gente, a lo mejor no se cabe en la sala, pero lo que sabemos es que dice el texto que se quedan fuera y mandan llamar a Jesús. Es como si pasara esto. Ahora mi padre y mi madre llegan y le dicen a Jaime, dile a Juanma que venga. Es eso. Imagínate Jesús dando una enseñanza y llega su madre, llegan sus hermanos y le dice a alguien que está en la puerta, avisad a Jesús que estamos aquí, que venga un momento. Y la persona se acerca a Jesús, probablemente con disimulo, con discreción, y le dice, mira Jesús, tu madre y tus hermanos están ahí. Y en vez de Jesús decir, diles que voy ahora, diles que ahora salgo, que se esperen que acabe el culto, Jesús les mira y dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Qué bueno Jesús. Hasta cuando no le pedían una enseñanza la daba. Había tanto que enseñar y tenía tan poco tiempo que estar en la tierra él, porque sabía que iba a llegar la muerte rápido, que aprovechaba todo para enseñar. Y en ese momento Jesús dice, mira, ¿ves estos de aquí? Si tú lees la misma escena de Mateo, Mateo dice que señaló a las personas. Marcos dice que se fijó en los que estaban a su alrededor, pero Mateo dice que los apuntó con el dedo. Y dice Mateo, señalando a los discípulos, dijo, ¿ves estos? Estos son mi madre, mis hermanos y mis hermanas. Porque los que conocen la voluntad de mi Padre y la hacen, esos son mi madre, mis hermanos y mis hermanas. Jesús está diciendo, esa es mi familia. Esa es mi familia. Ojo, eso lo está diciendo Jesús en ese contexto histórico. Si para nosotros la familia es importante, si para nosotros la familia es cosa seria, aunque el mundo está intentando destrozar el concepto de familia, para un judío de aquella época la familia era lo más sagrado. Y yo creo que para un creyente debería serlo, porque para Dios lo es. Porque cuando leemos el Antiguo Testamento, el cuidado que Dios nos demanda de nuestra familia es asombroso. Asombroso. Si tú lees Deuteronomio 6, la responsabilidad de un padre para con los hijos, la provisión, la enseñanza espiritual, Dios quiere que cuidemos nuestras familias, Dios quiere que demos prioridad a nuestras familias. Pero cuando llega el Nuevo Testamento, nosotros nos damos cuenta que sigue igual. Si tú lees Efesios 5, tú dices, padres,
criad a los hijos en el temor del Señor, proveer a vuestras casas, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. La prioridad sigue siendo la familia también. La Biblia en el Nuevo Testamento tiene textos como este: si alguno no provee para los suyos, en especial los de su casa, ha negado la fe y es peor que un infiel. Wow, la familia es importante para el Señor. Porque Jesús está diciendo, a la hora de administrar tus finanzas, lo primero es que tu hijo debe comer. Tu hijo debe comer. Hay gente que vive ayudando a todos y a su hijo los desampara, creyendo que si hace esa buena obra el Señor lo va a honrar. Si desamparas a tus hijos, no. Hay un orden de prioridad en la vida. Y la familia, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, sigue siendo una prioridad. Pero Jesús no está despreciando a su familia. Jesús nunca despreció a María. Jesús nunca despreció a sus hermanos. Jesús no está diciendo, a mí María me da igual, a mí mis hermanos no me importan, ahora lo que me importa es este pueblo. No, está dando una enseñanza. Está enseñando algo muy importante de lo que hoy vamos a hablar hoy. Está hablando de reinos. Está hablando de reinos, porque antes ha hablado de un reino dividido, apuntando al reino de las tinieblas. Pero así como las tinieblas tienen su pueblo, la luz tiene su pueblo. Jesús está hablando de la familia de Dios, de los que pertenecen al reino de Dios y de lo que deben ser para nosotros. Si la familia tradicional o la familia física en aquel entonces era sagrada, Jesús está diciendo, para mí ellos es tan sagrado como mi familia. Y no solo está diciendo eso, sino que algunos de esa familia a lo mejor no pasan la eternidad conmigo y ellos sí. Yo cuando estudiaba este texto yo meditaba en eso. ¿Sabéis que algunos de nosotros no pasaremos la eternidad con nuestra madre? ¿O con nuestro hermano? ¿O con nuestro padre? Pero sí la vamos a pasar juntos. Hermano, tenemos que saber distinguir entre familia física y familia espiritual. Nosotros tenemos unas cosas y unas responsabilidades para con nuestra familia física. Pero hay cosas que solo vamos a vivir con nuestra familia espiritual. Y hoy quiero centrar todo el estudio en lo que ha hecho Jesús. En enseñar eso, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mis hermanas? Quiero hablar un poco de la familia de la fe. Quiero hablar un poco de cómo la fe afecta a la familia física. Pero qué tipo de familia tenemos también gracias a nuestra fe en Cristo. Así que voy a tocar varios puntos. Punto número 1. ¿Cómo puede afectar la fe a las familias? ¿Cómo puede afectar la fe a las familias? Y para explicar mejor todo lo que voy a explicar hoy, usaré el término familia física y familia espiritual, para que al menos sepáis de qué tipo de familia estoy hablando, ¿ok? Cuando yo me refiero a familia física, me refiero a los que compartimos ADN, compartimos sangre, nuestra madre, nuestro padre, nuestros hermanos. Y cuando me refiero a familia espiritual, me voy a referir a aquellos que hemos sido comprados con la sangre de Cristo, ¿ok? Pues en primer lugar, ¿cómo puede afectar la fe a la familia física? Todos tenemos una familia física, todos la tenemos. Algunos pueden ser a veces haber sido hasta abandonados por su familia, pero nadie nace de la nada. Todos tienen una madre, un padre, todos pueden haber sido abandonados, pero lo tienen. Puede ser que no hayan sido amados, pueden ser que no hayan sido criados juntos. Algunos de vosotros puede ser que tengáis hermanos repartidos por el mundo y algunos hasta hermanos que ni conozcáis. Pero todos tenemos una familia. A veces hay gente que dice que no tiene familia. Sí, la familia muere, a veces la perdemos, pero todos venimos de un antepasado. Esa familia física es algo que el Señor ha puesto en nuestra vida, pero no tenemos la garantía de que van a caminar con nosotros siempre. Porque ¿cómo puede llegar a afectar nuestra fe en Cristo a nuestra familia física? Mira lo que dice Mateo 10, 34 al 36. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner el hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El yerno y el suegro no tienen problemas. Esto es ley de vida, ¿eh? Es la nuera contra la suegra.
Los hombres son más pasotas. Yo paso de mi suegro, yo paso de mi yerno. Nos caemos mal, pero tampoco nos molestamos. Bromas aparte, pero ¿qué está diciendo Jesús? No vine a traer paz sino espada. Claro, si tú no entiendes este texto es complejo. A ver, Jesús, si tú eres el que vino, tú eres el príncipe de paz, ¿cómo no vas a traer paz? ¿Cómo que has venido a traer espada? ¿Cómo que has venido, Jesús, a poner al hombre contra los de su propia casa? ¿Cómo que has venido a poner el hijo contra el padre? ¿Cómo que has venido a poner a la nuera contra la suegra? ¿Cómo que has venido a traer enemistad a los de su propia casa? ¿A qué se refiere Jesús? A que cuando nosotros creemos en Él, cuando nosotros creemos el Evangelio, nuestra vida cambia. Y muchas veces los de nuestra casa ya no van a ir en nuestra misma dirección. ¿Recuerdan cuando he dicho que nosotros vamos para allá, pero hay gente que va para allá y que el reino dividido no prevalece? Cuando tú vas para allá con los de tu casa, con mamá, con papá, con tu hermana, todos pensamos igual, todos creemos igual, todos pecamos igual, todos amamos el pecado igual, pasamos del pecado igual y de golpe tú eres salvo por la gracia de Dios. Ahora tu corazón hace así. Ahora eso es pecado para ti, eso es malo para ti, eso no te parece bien. Y ahora le vas a decir a tu mamá, mamá, eso no está bien, hermano, eso no está bien, papá, eso no está bien. Y hay momentos en que la casa llega a tal tensión que se rompen lazos. Hay momentos en que papá y mamá, papá e hijos ya no pueden caminar juntos. Hay momentos entre dos hermanos de carne, de sangre, familia física, ya no pueden andar juntos. Se pueden llegar a crear enemistades. Se pueden llegar a crear rencillas que nos separan. No porque nosotros queramos separarnos. Es más, al creyente la Biblia le dice, en cuanto esté en vuestras manos, estad en paz con todos los hombres. Es decir, nosotros siempre vamos a buscar estar bien, tratarlos con amor, con humildad, pero tampoco podemos callarnos el pecado. Tampoco podemos participar de esas cosas. De golpe te van a decir, mira, voy a bautizar al niño, vente al bautismo. No, es que yo no comparto esa creencia. Yo no creo en el bautismo de niños. Yo no me meto en la iglesia católica por respeto a ti, igual que tú no vienes el domingo al culto. Vale, pues yo voy al culto y tú vienes. No, es diferente, porque tú vas a venir al culto como que pasas de lo que pasa ahí. Y yo ahí voy a estar violentando mis creencias. Entonces no puedo ir. Y de golpe ya te empiezan a desplazar porque me juzga, se cree mejor. Entonces empieza eso. A lo mejor tu familia y relaciones fuera del matrimonio, mamá dejó a tu papá y ahora se ha buscado un novio y vive en casa y mil cosas y tú dices, no, esto... Y empiezan tus tensiones. Empiezas a llegar a tu casa y todo lo que ves a tu alrededor es pecado, no encuentras paz, te cuesta buscar al Señor, no sabes cómo convivir con ellos, se vuelve incómoda la convivencia. A mí me ha pasado en el tiempo anterior y seguro que a algunos de ustedes se les vuelve incómoda la convivencia con familia no creyente. Por eso Jesús dice, he venido a traer espada. Hay familias físicas que se van a romper por la palabra de Dios. No es que busquemos romper nuestro hogar. Soy creyente y ahora voy a odiar a toda mi casa. No, ellos nos van a odiar. Porque para ellos todo es igual, pero nosotros ahora tenemos unos principios que definen lo que es correcto y lo que no, lo bueno de lo malo, lo pecado de lo santo. Y ya no podremos participar en todo. Por eso Jesús dice que creer en Él puede llegar a afectar a ese punto a las familias físicas. Así que en primer lugar, cuando Jesús dice, estos son mi madre, estos son mis hermanos y estas son mis hermanas, Jesús sabe algo, y es que las familias físicas duran a veces un tiempo cuando has creído en Jesús. Hay gente que por causa del Evangelio ya no se relaciona con sus seres queridos. Algunos han sido desheredados, algunos echados de sus casas, algunos hace siglos que no se llaman con su familia por causa de la fe. Por causa de la fe. Porque tú ya no puedes compaginar el pecado, compartir el pecado. Y para ellos entonces, ¿qué te vuelves? ¿Un fanático? ¿Un religioso? ¿Un radical? ¿Que ellos respetan tu creencia, pero tú no respetas su manera de ver la vida? Este es el discurso de siempre.
Yo respeto que tú vayas a la iglesia, pero respeta que yo viva la vida de otra manera. Pero es que no es así, no puedo respetarlo. Porque tú te has criado en un mundo que te dice respetar todo significa que cada uno haga la burrada que quiera y no pasa nada. Pero yo he entendido que hay cosas que están bien y cosas que están mal. Yo no odio a la gente transgénero, pero tengo que decir que eso es pecado. Yo no odio a la gente homosexual. Es más, trataría con ellos, los abrazaría y los amaría y les predicaría para así como el adúltero tiene que dejar el adulterio, el homosexual tiene que dejar su práctica. Pero eso no es odiar. Porque cuando alguien se sienta conmigo y lucha para que yo deje mi orgullo, no es porque me odia, es porque me ama y sabe que el orgullo es pecado. Pero para ellos, no aceptar su pecado te hace volverte su enemigo. Y por eso Jesús dividió familias. No porque Él viniera a hacerlo, sino porque vivir para la gloria de Dios incomoda a los que quieren seguir viviendo para el pecado y el mundo. Segunda cosa que debemos saber sobre la familia física. Hasta ahora estamos hablando de física, familia física. La segunda cosa es que Jesús vale más que nuestra familia física. Que Jesús vale más que nuestra familia. Mira qué dice Mateo 10, 37 y 38. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Hemos dicho que Jesús llega a romper familias, en el sentido de cuando nosotros vivimos para Él. Y esto está muy unido, porque si Él no vale más que tu familia, tú vas a ceder a tu familia. Vas a poner por encima a tu papá y a tu mamá que a Dios. Es decir, Señor, entiéndeme, yo sé que esto no te agrada, pero voy a ir para no tener problemas con mi familia. Es como decir, Señor, yo sé que a esa fiesta a la que me han invitado, a esa celebración a la que han invitado, sé que va contra ti, contra tu ley, contra tu doctrina. Pero voy a ir porque, Señor, entiéndeme, no quiero problemas con los de mi casa. Es como si Jesús hubiera dicho, ¿sabes qué? Sé que lo que voy a decir va en contra de los fariseos. Padre, entiéndeme, no lo diré para no tener problemas con ellos. Es a eso cuando Jesús dice, si tú amas a los de tu casa más que a mí, no eres digno de mí. Jesús no dice, no quiero que no ames a los de tu casa. Es más, quiero que honres a tu padre y a tu madre. Quiero que ames a tus hermanos. Quiero que ames a tus hijos, sean creyentes o no. Pero si te toca elegir entre ellos y yo tengo que ser lo primero. Si tu madre te dice, hijo, la iglesia o tu casa, ir al culto o tu casa, tu fe o tu casa, Dios o tu familia, lo siento, mamá, te amo y te honro, pero Dios es primero. Jesús vale más que nuestra familia física. Vale más que tus hijos. Cuando tú entiendes esas cosas, hay verdades que ya no vas a decir igual. Para una madre, un hijo lo es todo. No lo es todo. No debe ser todo. Eso es lo que el mundo se ha hecho creer y por eso muchas madres son dependientes de los hijos. Parece que tienen hijos para llenar vacíos emocionales, como si necesitaran los hijos para sentirse realizadas. No, Dios es todo. Porque criamos a los hijos no para que estén al lado nuestro toda la vida. Los criamos para que se hagan hombres y mujeres de provecho cuanto antes y vuelen. Y vuelen. Es así, duele, claro que duele tener a tu retoño todos los días en casa. Y seguro que las primeras noches en el sofá mirarás ese hueco vacío y dirás, ahí estaba Juanma y ahora se lo ha llevado Clicia. Ya sabía yo que esa Clicia venía a robarnos algo. Claro que escuece. Claro que escuece. Y más cuando eres yo y te gusta picar a los de tu casa. Y mi madre y yo siempre hemos sido uno y me encanta decirle, tengo otra dueña. Eso le pica. Pero es bueno recordárselo porque es así.
Cuando a veces, ay, el niño de mamá. No, el niño de iglesia, mamá. No. ¿Dejará el hombre a su padre? No quiere ni leer esos textos. Pero yo la amo y yo la honro. Pero mis prioridades son otras. Incluso, Clicia, debes saber que no es lo primero en mi vida. La mayor seguridad mía como creyente con mi esposa es que mi esposa no me ama a mí sobre todas las cosas, que ama a Dios. No te cases nunca con nadie que te diga, tú eres lo más importante para mí. Cásate con alguien que te diga, después de Dios, tú eres lo más importante para mí. Porque esa es la garantía de que vas a tener la persona que necesitas en casa. Cuando esa persona sea capaz de poner a Dios por encima de ti, cuando tú le digas, no me apetece ir al culto, vamos a adorar a Dios. Dios vale más que lo que a ti te apetece. Esa es la persona que necesitamos a nuestro lado. Esa persona que le dices, me cansé yo, no quiero ir a la iglesia. Vamos a ir. Dios vale más. Jesús vale más que nuestras familias. Él no vino a romperlas, pero Él vino a ponerse en el primer lugar de nuestras prioridades. Jesús le dice a sus discípulos, si no eres capaz de ponerme por encima de tu propia casa, de tu propia familia, de tus hijos, de tus padres, de tu esposa, de tu propia vida, no eres digno de mí. Qué fuerte esa palabra, ¿eh? No me mereces. ¿Por qué? Porque no has entendido quién soy. Si me pones en un segundo lugar, no sabes quién soy. No sabes que soy Dios. No sabes que soy tu Salvador. ¿Cómo me puedes poner en segundo lugar cuando entiendes quién soy realmente? Así que en primer lugar, la fe a veces llega a romper familias físicas. En segundo lugar, Jesús vale más que nuestras familias físicas. Tercer lugar, y relacionado con familias físicas, los hermanos de Jesús no creían al principio en Él. Los propios hermanos, no me refiero a discípulos, sigo hablando de familia física. Los hermanos de Jesús al principio no creían en Él. Juan capítulo 7, versículos 1 al 5 dice, después de esto Jesús andaba por Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos procuraban matarle. Y la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Por eso sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Están llamando a Jesús a alguien que quiere fama. Esa expresión es, no hagas aquí las cosas, si realmente buscas ser famoso y conocido, ves a hacerlas en público. Esa es la expresión, no es un tono bonito, Es un tono de, no, quieres fama, quieres ser conocido, entonces ves a hacer eso a la calle, ves a hacer eso a otro pueblo. Y mira cómo sigue el texto. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Y el versículo 5 dice, porque ni aun sus hermanos creían en Él. Nosotros encontramos a Jesús siendo rechazado por los vecinos más cercanos, cuando Jesús dice, ningún profeta tiene honra en su propia casa. La gente que no sabe nada de mí me reconoce como el Mesías. Estos solo me consiguen ver como el hijo del carpintero. Porque para ellos era lo que era Jesús. Ese niño que se había criado en el barrio, hijo de María, hijo de José, del que seguramente habría muchas especulaciones, porque seguramente el chisme, algunos dirían, sí, fue engendrado por el Espíritu Santo. Y otros seguro en el barrio dirían, sí, lo del Espíritu Santo, ¿quién se lo cree? ¿Seguro o no? Eso pasaría hoy, pasó entonces. Si María le dice a las vecinas, oye, estoy embarazada. No, es que el Espíritu Santo. Algunas vecinas dirían, claro, María, sí, claro. Oh, glorioso Espíritu Santo. Y luego María se gira y las vecinas dirían, ¿te has creído? Espíritu Santo es Manolo. Espíritu Santo es Manolo, lo que José es necio. ¿Qué te crees? ¿Que todos aceptarían el nacimiento de Jesús como una obra de Dios? ¿Crees que no habrían especulaciones de posibles infidelidades y traiciones? El mundo es mundo y seguimos siendo igual de pecadores y el chisme sigue siendo el mismo. Entonces para muchos en Nazaret, para sus propios hermanos, era ese niño pequeño que creció en su casa, que comía con ellos, desayunaba con ellos, que era hijo de un carpintero y nada más. Y no creían en él, algunos de los de su propia casa. Entonces, en primer lugar, los propios hermanos de Jesús al principio no creían, luego sí creyeron en él.
hay que decirlo. Luego sí creyeron en él. María nunca dudó de Jesús. María sí sabía lo que había pasado, sí sabía quién era Jesús, y por eso es obvio, encontramos a María acompañando a Jesús hasta el final. Es más, María llegó más lejos que los propios discípulos de Jesús. Ahí entendemos también el corazón de una madre, cómo puede llegar a ser. Pero luego también vemos que aparte de que los de su casa no creían, muchos por causa de la fe de nuestra familia física se iban a separar de nosotros. La fe puede afectar a las casas hasta el punto de traer división. Y cómo Jesús quiere ser la prioridad por encima de la familia. Así que ahora dejamos el tema familia física a un lado. ¿Por qué? Porque en primer lugar es la familia física de Jesús la que ha ido a hablar con él. Jesús, tu familia está aquí. Pero Jesús acaba de poner las cosas en orden. Acaba de decir, ojo, sí es mi familia física, amo a mi madre, amo a mis hermanos. Y no ha dicho no los voy a atender. Pero quiero que sepáis algo, hay una familia más aquí. Esa es mi familia física. Esa es mi familia física. Pero Jesús está diciendo, pero aparte de esa familia física hay otra familia aquí. ¿Quiénes son realmente mi madre, mis hermanos y mis hermanas? ¿Quiénes son realmente nuestra familia para la eternidad? Porque yo tengo la garantía de que mi madre estará conmigo hasta que muera, de que mi hermana estará conmigo hasta que muera, de que mi padre estará conmigo hasta que muera, pero no tengo la garantía de que estén conmigo en la eternidad, a no ser que sean salvos por la gracia de Dios. Pero hoy estoy ante un gran grupo de personas que son una familia que no voy a tener 20 años mientras seamos miembros de Caminando por Fe juntos, o 30 años o 40 años, sino que mejor nos vamos acostumbrando los unos a los otros, porque vamos a estar juntos toda la eternidad. Por eso hay personas que cuando entienden lo que hoy vamos a decir, se vuelcan en la iglesia. ¿Saben por qué? Yo soy una persona muy familiar. Mi casa es muy familiar. Cuando yo llego a la iglesia y el Señor me hace entender lo que hoy quiero transmitir, y es que esto es mi familia, yo soy así con vosotros también. A mí, a Gelicia y a mí, hay veces que a madres nos han llamado 3 de la madrugada. Decir, pastor, la hija se me fue de casa, y salir a buscar a un adolescente a las 3 de la mañana. Porque para mí eso es familia. Para mí familia es protección, es cuidado, es amor, es atención, es perdón, es misericordia, es llevar las cargas unos de otros. No porque yo soy el pastor. Si yo no fuera el pastor y estuviera ahí sentado, haría exactamente lo mismo. Cuando yo era miembro de mi antigua congregación y mi pastor decía, Juanma, mira, es que la señora mayor hay que llevarla y traerla los domingos, no puede venir, yo seré su taxista. Soy su hermano, lo haría por mi madre, lo haría por mi abuela, lo haría por mi hermana, lo haré por la señora, porque es mi hermana. El problema es que muchos todavía ven la iglesia como un sitio al que van y no como una familia a la que pertenecen. Y eso es lo que Jesús nos está enseñando hoy. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Y es la familia que vamos a tener por toda la eternidad. Hermano, no va a ser una familia perfecta. Van a haber roces. Somos pecadores en proceso de santificación. Un día un hermano se le cruza un cable y nos mira mal. Un día alguien pasa. ¿No me saludó? Sí, no me saludó. A veces yo también pillo a mi hermana con un día cruzado. Pero ahí entra el perdón, la misericordia. Es una familia. Es brindar apoyo, es brindar cuidado, es brindar atención, es decir, cuenta conmigo y realmente estar para ti. Es una familia. Lo que Jesús está haciendo aquí en esta escena es decir, esta también es mi familia, pero esta es mi familia en Dios. Estos son los que pertenecen al reino de Dios. Y esta familia es para la eternidad. Si tu padre no es salvo, si tu madre no es salva, si tu hermano no es salvo, esa familia acaba aquí. Pero nosotros estaremos juntos siempre. Seremos una familia siempre. Y no hay que empezar a cuidarse en la eternidad. Hermano, la gente dice, cuando la eternidad llegue, la eternidad ya ha empezado. Es una manera muy rara de entender la eternidad, como no, estamos esperando la eternidad. La eternidad, Jesús dice que yo ya no voy a morir. Que yo simplemente paso de esta tierra, de este cuerpo físico aquí, a su gloria, pero yo no voy a morir. El que cree en mí no morirá jamás, dice Jesús. Entonces para mí la eternidad ya ha empezado. Mi vida ya no tiene fin.
Tiene etapas. Ahora estoy luchando con mi pecado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora estoy así, luego recibiré mi cuerpo glorificado, pasaré la vida en cielos nuevos y tierra nueva, pero yo soy eterno. Soy eterno. Entonces, todo lo que voy a vivir en la eternidad, cuando ya no tengamos pecado y seamos seres glorificados y perfectos, ya lo estoy viviendo aquí un poco. Adoraré con vosotros a Dios en la eternidad. Ya quiero adorar a Dios con vosotros aquí. Me encanta cuando yo veo el grupo de alabanza que siempre en la última estrofa quita los instrumentos y solo yo en ese momento me callo y me gusta escucharos cantar y yo pienso, la eternidad es esto, un coro celestial. Y aquí ya estamos dando clases, preparando nuestras voces. Es un anticipo. La eternidad es un lugar donde habrá un pueblo que Jesús ha comprado de toda lengua, tribu y nación. Y aquí... Hermanos, ¿cuántos son de Bolivia que levanten la mano? Mira, Bolivia representada, Honduras, Perú, Ecuador, Brasil. Y podíamos seguir, hermano. Ya ahí, eso es lo que nos espera. Ya lo estamos viviendo en cierta manera. Estamos viviendo un anticipo de las glorias que nos esperan en ese reino precioso con Cristo. Y Jesús está diciendo, tengo una familia en esta tierra, pero tengo una familia también en la fe, que pertenece al mismo reino del cual yo soy rey. ¿Quién es esa verdadera familia? Quiero leer el mismo texto, pero narrado por Lucas. Lucas capítulo 8, 19 al 21. Entonces su madre y sus hermanos llegaron a donde él estaba, pero no podían acercarse a él debido al gentío y le avisaron, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Pero respondiendo él les dijo, mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Así que en primer lugar, ¿quiénes son mi familia? ¿Quiénes son mi familia espiritual? ¿Quiénes son mi familia eterna? ¿Quiénes son mi familia por los siglos de los siglos? Los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Jesús está diciendo, todos aquellos que siguen al Mesías, todos aquellos que pertenecen a Cristo, todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, son mi familia, son mis hermanos, son mis hermanas. Y hermano, yo no sé cómo ves tú la iglesia, pero yo daría por ti lo que daría por mi madre. A lo mejor tú no lo has entendido, pero repito, quizá no entiendes lo que dice la palabra. Pero si mi madre me llama ahora con una emergencia, lo dejo todo para ir, para ayudarla. Si hace falta, no como. Es más, si mi madre tiene un problema, se me quita el hambre, voy corriendo y hasta que no lo resuelvo no me cambio. Pero si acaba el culto y un hermano me llama, me pasa lo mismo, porque son mi familia. Ah, el pastor debe hacer así. No, ese es el corazón de cualquier hermano en la fe. Quizá tú no has tenido hermanos y no lo entiendes, pero has tenido familia. Y por un hermano se da todo. Yo tengo además una hermana pequeña. Encima me he criado en un entorno en que yo he sido el hermano que tenía que ser protector. Es el instinto protector. Y lo mismo tengo con mis ovejas, pero no porque sea el pastor o porque las ovejas son de Cristo, es porque somos hermanos. Cuando tú pecas me rompe el corazón. Cuando tú pecas yo no me enfado, el pastor se enfada, me corrige porque es duro, Juan Manuel es duro. No, tú sabes lo que es sentir impotencia, de saber que te vas a romper la cara, decirte no lo hagas y al final te la rompes por desobediente. Tú tienes hijos, ¿sabes lo que es? Pues así me siento yo cada día. Cuando yo predico para que vaya bien y veo que hay gente que dice, no, yo pienso igual, voy a hacer lo otro. Y luego me va a venir llorando y decir, mi casa se rompe, nos divorciamos. Hijo, es cabezón. Es ese dolor, pero no de rabia. Es celo por tu vida, por tu alma, porque deseo que vivas una vida gozosa en Cristo. Y hay una manera de vivir conforme a la voluntad de Dios para que te vaya bien. Jesús está dejando claro que su familia para la eternidad son aquellos que siguen a Dios. Son aquellos que siguen a Dios. Pero hay un requisito para ser parte de esta familia.
Ahora estoy hablando de lo espiritual. Hay un requisito, hermano. Debes nacer de nuevo. Si no has nacido de nuevo, aunque estés en el culto, no eres de la familia espiritual. Juan capítulo 1, versículos 11 al 13 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de... ¿Quiénes son los que se les ha dado el derecho de ser hijos de Dios? Y si son hijos de Dios, son nuestros hermanos. ¿Quiénes son? Los que creen en su nombre. No acaba ahí. Los que no han nacido de sangre, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Es decir, los que han nacido de nuevo. Lo que Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Para ser parte del reino de Dios, te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario que Dios haga una obra en tu corazón, te selle con el Espíritu Santo y seas regenerado y te vuelvas una nueva criatura. Por eso muchos estarán en la iglesia, congregarán en la iglesia, cantarán en la iglesia y dirán: Señor, Señor, en tu nombre hice esto. Y él dirá: pero yo no te conocí, estabas ahí, pero no habías nacido de nuevo. No habías nacido de nuevo. Todos los que pertenecen a nuestra familia espiritual son todos aquellos que han nacido de nuevo. No importa el país, no importa el idioma, el color de la piel, el color del pelo, si es más rizado o más liso, si son altos o bajitos, gordos o flaquitos. Si han nacido de nuevo, son mis hermanos para toda la eternidad. Y ya. Pero hay unas marcas de esa familia. Aquellos que han nacido de nuevo y por ende son parte de mi familia espiritual tienen unas marcas. El creyente tiene unas características. El nacido de nuevo tiene unas características. No podemos llamar hermano a cualquiera porque dice creo en Jesús. El que ha nacido de nuevo tiene unas marcas. Si te fijas, Jesús no dice todos los que creen en Dios o todos los que conocen la voluntad de mi Padre son mis hermanos. Él añade otra cosa, ¿verdad? ¿Qué añade? Y la hacen. Muy relacionado con lo que enseñaremos el jueves en la carta a Santiago, cuando dice: no seáis solo oidores, sino hacedores. La marca del creyente no es que conoce la voluntad del Padre. La marca del creyente es que la conoce y la hace. Porque yo a veces me siento con un hombre y le digo: ¿qué dice la Biblia del esposo? Que debo amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Lo haces? No. Y me siento con hermanas: hermana, ¿qué dice Dios de una esposa? Mira, que no sea rencillosa, que se sujete a su marido. ¿Lo hace, hermana? No. Ya. Hermano, vuestros problemas y mis problemas normalmente no vienen porque no conocemos la voluntad de Dios, sino que normalmente vienen porque no hacemos la voluntad de Dios. Hay gente que tiene tantas ganas de conocer la voluntad de Dios en el sentido de ¿qué tengo que estudiar? ¿Con quién me casaré? ¿En qué país viviré? Cuando Dios ya ha revelado su voluntad de cómo debes vivir para que te vaya bien y no lo haces. Cuando tú hagas la voluntad de Dios, cuando tú vivas conforme a la voluntad de Dios, dará igual Barcelona que Quito. Dará igual Sao Paulo que Guayaquil. Si tú haces la voluntad de Dios, serás bienaventurado en todo lo que hagas. Cuando yo hablaba con mi esposa de si viviríamos en España o en Brasil, de dónde haríamos nuestra vida, nosotros llegamos a una conclusión. Si estamos con Dios, nos irá bien. Aquí o en Brasil, no importa. Si tú y yo, le decía, si tú y yo estamos bien, si yo soy el marido que debo ser y tú la mujer que debes ser, da igual Goiânia que Barcelona. Nos irá bien, Dios nos bendecirá porque seremos hijos obedientes. No se trata de buscar el futuro, se trata de vivir el presente como Dios quiere que lo vivamos. Hermano, te puedes llevar a tu casa a Suiza con un sueldo de 10.000 al mes, que si no haces la voluntad de Dios te vas a divorciar. Porque el sueldo no trae paz a la casa. El país perfecto no trae paz a la casa. Yo veo creyentes que caen en Pedralbes y creyentes firmes en barrios como la Florida. El barrio no define quién soy.
Mi bolsillo a veces no se puede permitir nada más que un barrio más humilde. Pero yo voy a vivir conforme a la voluntad de Dios porque no se necesita dinero para obedecer a Dios. Mi barrio no me define, mi casa no me define, mi coche no me define. Mi obediencia a Dios me define. Y ser un hijo de Dios tiene unas marcas. La familia en la fe tiene unas marcas. Vamos a ver unas marcas, algunas. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, los tales son hijos de Dios. Marca número 1 de nuestra familia es que somos guiados por el Espíritu. Y eso no significa que cierras los ojos y el Espíritu te lleva levitando a algún lugar. Cuando la Biblia habla de ser guiados por el Espíritu, habla de ser gobernados por el Espíritu. No en el sentido de que el Espíritu te saca de control y te domina como si tú no existieras y te lleva a un éxtasis. En el sentido de que todo lo que la Biblia dice de que es fruto del Espíritu, vida en el Espíritu, se ve en tu vida. Cuando hablas, se ve que eres gobernado por el Espíritu. Tu fe muestra que eres gobernado por el Espíritu. Tu mansedumbre muestra que eres gobernado por el Espíritu. Tu dominio propio muestra que eres gobernado por el Espíritu. Tu amor hacia el prójimo muestra que eres gobernado por el Espíritu. Y una marca de los hijos de Dios es que vivimos guiados por el Espíritu. Aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Obviamente, los que son guiados por la carne son hijos de la carne, pertenecen a la carne, viven en la carne. Segunda marca, Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Una marca de un hijo de Dios es que hace lo que papá dice. Hermanos, la marca de alguien que es un hijo de Dios es que obedece a su Dios, que conoce la voluntad de su Dios, de su Padre, y la hace. Y por eso hay una cosa que practicamos en la iglesia para separar a los hijos de los no hijos, que es algo que en muchas iglesias ya no se practica, que es algo que muchos dicen que es falta de amor, pero es un filtro maravilloso que se llama la disciplina bíblica. Mateo 18:17 dice: y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. La disciplina bíblica trata de llegar a eso, de definir quién es el creyente y quién no. El texto dice: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si cambias, si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Pero si no se arrepiente, ve con 2 o 3 testigos y repréndelo otra vez. Y si no os hace caso, ve y dilo a la iglesia. Y si no hace caso tampoco a la iglesia, tenlo como un no creyente. ¿Por qué? Porque es obvio. Porque si es creyente, cuando yo le voy a corregir, va a aceptar su pecado, se va a arrepentir y va a buscar cambiar de actitud, ¿no? El creyente puede pecar, pero ¿cuál es nuestra reacción cuando pecamos? Arrepentimiento, ¿no? Si yo voy y encima dice: no, yo quiero seguir con mi pecado. No, mira, vamos hermanos, porque decimos: no, esto no está bien ante los ojos de Dios. Me da igual, yo quiero a mi novia, yo no me caso, yo quiero vivir así, para mí esto es como un matrimonio. Eso no está bien. Vamos todos, y al final la iglesia, y si él sigue y sigue y sigue, la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo, y por eso al final Jesús dice: si él es recurrente en el pecado, aunque lo corrijáis, sigue en el pecado. ¿Te das cuenta? No hacen chisme. Jesús no dice: si peca, ve y cuéntalo a la iglesia. Hay un procedimiento para que el hermano no sea difamado. Que vaya primero uno, que quede entre vosotros. Si se arrepiente, no hay que publicarlo a los 4 vientos. El hermano cayó, no, que quede entre vosotros. La alegría es que el hermano se arrepienta y se vuelva a levantar para Cristo. Pero si no te hace caso, hay que empujar más. Hay que ir con 2 o 3 a presionar y decir: hermano, eso es pecado, eso está mal. Dices que eres miembro de la iglesia es el pueblo de Dios no practica el pecado, debes dejar eso. Dios es santo y su pueblo también. Pero si el hermano sigue, nos está empezando a decir que mi pecado vale más que la opinión de Dios. Entonces nos está empezando a decir: conmigo os habéis equivocado, quizá nunca nací de nuevo. Porque si hubiera nacido de nuevo, habría aceptado que estoy en pecado y lucharía para salir del pecado. Por eso al final dice: mira, si al final no hace caso a nadie y sigue en la práctica, tenedlo como gentil y publicano. La marca de un hijo de Dios no es que no peca. La marca de nuestra familia espiritual no es que no pecamos.
Pastor, ¿en vuestra iglesia se puede pecar? No se debería, pero vais a pecar. Pero vamos a ir encima de ti para decirte que no está bien y que tienes que dejarlo. Si tú estás en una iglesia aquí y piensas, vengo a esta iglesia pero que nadie se meta en mi vida, no es tu lugar. Yo me voy a meter en tu vida. Pero te digo más, y todos los hermanos también. Y tú en la nuestra, porque eso es cristianismo. Es meteos en mi vida, pero no para hacer chisme, no para hablar de mí. Meteos en mi vida para ayudarme a caminar bien con Dios. Cuando yo haga algo bueno, celebrémoslo juntos. Cuando yo me equivoque, corregidme con amor para enderezar mis pasos para su gloria. Cuando yo pierda un ser querido, llorad conmigo. Cuando me den un ascenso en el trabajo, riamos de alegría juntos. Eso es familia. Es hacer parte al otro de tu vida. Y algunos, me doy cuenta, no sé si quizá por la iglesia en la que venís, que solo queréis hacer parte al pastor. Y algunos entran en desespero porque, pastor, quiero hablar con... Digo, no tengo tiempo. ¿Ves toda la gente? Necesito quedar con todos. Yo le explicaba ayer con lógica a un hermano. Ayer quedé con alguien y le dije, mira, si yo hoy tengo una cita contigo, ¿cuánta gente hay en la iglesia? Ahora hay más de 200 personas. Lo justo es que tenga una cita con cada uno de ellos también antes de volver a tener la cita contigo. Porque darte a ti 2 o 3 y a ellos ninguna, eso no es justo, ¿no? Entonces ahora tú piensa, ¿cuándo vamos a poder tener la próxima? Pero es que la iglesia también está ahí. Pastor, necesito hablar. Coge a un hermano. Pastor, necesito un consejo. Yo no soy el único aquí que lee la Biblia. Otros hermanos maduros en la fe te pueden dar el consejo. Pastor, soy una hermana, tengo una lucha. Busca una hermana madura, busca eclesia, busca una hermana madura en la fe. La mayor bendición es cuando entiendes que la iglesia es un lugar donde sí hay un pastor. Bueno, aquí hay 2 y espero que vengan más, pero es un lugar donde nos pastoreamos los unos a los otros. Donde los hermanos están ahí. Porque yo mañana puedo ir a ti, desahogarme contigo, desahogarme con Andrei también. Yo también tengo luchas, Yo no soy un X-Men pastoral. Yo tengo mis batallas. ¿Y quién me va a cuidar a mí? A ti te cuida Dios y a ti también, pero soy humano. A veces necesito desahogarme con alguien, que me dé un abrazo. Venga, pastor, estamos contigo, espabila, arranca. Cuesta, pero eso es la iglesia, eso es la familia. Hermano, en la iglesia no hay lugar para la reputación. Es que ¿qué pensarán de mí? Yo no tengo que venir interpretando un papel. Yo quiero que conozcan mis cargas, mis luchas, mis dificultades. Yo quiero que sepan, no doy mi ejemplo, hablo en general. Si tengo un problema con la inmoralidad, yo quiero que lo sepan, quiero que luchen conmigo, que me ayuden a salir de ese hoyo. Y yo sé que aquí hay hermanos en la iglesia, jóvenes, que entre ellos se apoyan en eso, que tienen luchas con inmoralidad, se lo cuentan y los 3 o 4 quedan, se escriben, se llaman y van a salir de ese pozo por la gracia de Dios, uno cargando las cargas del otro. Porque yo no quiero tener reputación, yo quiero agradar a Dios y necesito ayuda. Hermano, esta iglesia es una iglesia en la que nos queremos meter en tu vida, pero para tu bien. Y cuando tú seas miembro, también te meterás en la nuestra y nos cuidaremos unos a otros. Porque si realmente la familia de la fe es esta, debemos caminar como Dios quiere. Así que quiero terminar con los 2 últimos puntos y ya os dejo iros a casa. El Señor quiere que demos honor a esta familia que tenemos, a la familia espiritual. Y yo creo que vivimos tiempos en los que se desprecia mucho la iglesia, no se da valor. Es como hoy soy de esta, mañana de aquella, mañana de otra, no importa, porque al final hoy esta... No, hermano. Como le dije una vez a un hermano, nadie ha pasado tanto en esta iglesia como yo y sigo aquí. Pero porque eres pastor. Bueno, pues lo dejo y me voy a congregar tranquilo a otra. ¿Tú sabes la de preocupaciones que saldrían de mi cabeza si solo fuera miembro de una iglesia? Pero sigo aquí. En esta iglesia se ha hecho hasta un grupo de WhatsApp. Echemos al pastor.
Hemos vivido de todo, hermano, en esta iglesia. Y alguien decir, creo que me pusieron por error en este grupo. Y ver el grupo y ver los dos administradores que el domingo te abrazaban. Yo he vivido esto. Yo he vivido esto. ¿Y por qué sigo aquí? ¿Soy más fuerte? ¿Soy más santo? ¿Soy más espiritual? No, es porque sé que cuando me vaya a otra voy a encontrar problemas también. Y sé que aquí por lo menos Dios me ha dado una familia que respeta su palabra, que predica su palabra y que espero que esa misma palabra que es predicada con celo nos vaya dando forma. Y todo lo que venga lo puedo perdonar con la ayuda del Señor, puedo soportar con la ayuda del Señor, puedo amar a mis enemigos y más si están en casa a veces. Porque Dios me ha hecho entender que yo debo dar honor a esta familia. Efesios 4, del 2 al 6, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz, un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como también fuisteis llamados a ser una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Soportarnos en amor, buscar la unidad, buscar la paz entre nosotros. Pero ¿ves que hay que hacerlo? No llega solo, hay que esforzarse por esas cosas. Hay que esforzarse. El hermano no me saluda, pues yo voy a saludarle. El hermano no me abraza cuando llega como al resto, pues yo sí le abrazaré. No soporto a la gente que me dice, es que ese hermano no me abraza, abrázale tú. Pastor, es que a mí no me llaman cuando falto, llama tú. Es que no me escriben, escribe tú. Así me criaron a mí. Hazlo tú. No exijas lo que no das. Cuando yo estoy ante Dios, yo no le reclamo de lo que los otros no hacen. Yo siempre en mis oraciones le digo, Señor, déjame amarles, soportarles. Si me devuelven algo de eso, gloria a Dios. Y si no, yo hice mi parte, yo quiero amarles. Porque eso me enseñó Jesús. Jesús no dijo, voy a morir por vosotros y vosotros morís por mí. Él lo hizo por amor. Cuando yo voy a visitar a un hermano que me han dicho, está fulano en el hospital, yo no voy al hospital esperando que cuando yo esté enfermo el hermano aparezca en el hospital. Yo voy porque lo amo. Y sí, te digo algo, cuando te das a los demás, el día que te pasa, nunca estás solo. Y cuando alguien me dice, es que a mí me dejan solo, digo, pues entonces preocúpate, porque no he conocido a nadie que se dé a todos y al final no tenga a nadie. Eso es que en el fondo creo que te ves tú mucho mejor de lo que eres. Es así. Yo me gocé cuando Clicia pasó 2 días sin venir a la iglesia por estar enferma. Su móvil, hermano, parecía un terremoto eso. Era vibración. Digo, ¿qué pasa? La cantidad de hermanas que escribieron a mi mujer. Y la cantidad de hermanos que me escribieron a mí por respeto a no escribir directamente a mi mujer, pero preguntándome por mi mujer. Y yo le dije, esto no es porque eres la esposa de... Esto es porque saben que siempre estás ahí, que eres parte de la casa, que te desvives por la casa y han notado que no estás. Porque hay hermanos que son de la casa y cuando faltan también se nota. Yo le dije una vez muy serio a un hermano, si has faltado 2 semanas y nadie te ha llamado, la alerta no es para la iglesia, es para ti. ¿Por qué no se dieron cuenta que no fui? Porque si yo el domingo que viene no aparezco, lo vais a notar. ¿Por qué? Porque siempre estoy. Es así, hermanos. Tenemos tendencia a justificarnos culpando a otros cuando deberíamos ponernos en el espejo y decir, ¿en qué fallo yo para que mis hermanos no noten mi ausencia? ¿Será que no estoy siendo un buen hermano? Hermano, puede ser que algunos te ignoren, pero unos se darán cuenta de que los amas y los cuidas. Yo voy a dar mi vida por vosotros, mis horas. Ayunos con los hombres el día de mi aniversario. ¿Qué cabeza loca hace eso? Solo alguien torpe que se le olvidó el día, pero hermano, no es la primera vez y daré todo. Y quiero que lo sepas como pastor de esta iglesia, los que ya sois miembros y los que estáis llegando, daré mi vida por vosotros. No exclusivamente, no voy a desvivirme por ti, pero puedes contar conmigo. Y no lo digo y luego desaparezco. La gente me conoce, sabe, sigo aquí. Y cuando alguien me ha dicho, necesito que me extiendas una mano, lo hemos hecho. Necesito hablar contigo, lo hemos hablado. Y mi esposa igual, y hay muchos hermanos también. Porque entendí que sois mi familia.
y hasta que Cristo me saque de esta tierra, viviré para su gloria con vosotros. Solo deseo que eso no sea un super pastor, sino que vosotros tengáis mañana ese mismo sentir los unos por los otros, y verás cuánto amor hay en esta iglesia. Cuando todos tengamos ese sentir. Habrán roces, pero el amor supera cualquier cosa. Gálatas 6:10. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. Mira qué dice Pablo, tenemos que intentar hacer bien a todos, no solo a los creyentes, también a los mendigos, a todo el mundo, pero dice, especialmente a los de la familia de la fe. Mira el orden de prioridades. Me parece bien que ayudes a un mendigo, pero si un hermano tiene hambre, él va primero. Si yo traigo una bolsa de comida a esa caja para ayudar, no voy a la calle a repartirlas. ¿Saben por qué están esas bolsas de ayuda ahí? Para la casa, para los de la fe. No porque no debamos ayudar a los de fuera, pero hay prioridades. Mi prioridad primero es que mi esposa coma. Luego mi iglesia y luego el resto. Pero hay prioridades y claramente la iglesia debe ser una en nuestra vida. Hermano, yo quiero que entiendas que para Jesús los discípulos eran una prioridad y que para ti la iglesia debe ser una prioridad porque lo es para Dios. Es tu familia para la eternidad. Y termino diciéndote una cosa maravillosa. Sin Cristo no hay familia. Si somos hermanos hoy, hermano, es por Cristo. Romanos 8, 29, 30. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó, para que Él fuera el primogénito, el primero entre muchos. Somos hermanos porque Cristo nos hizo hermanos. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz, si Jesús no hubiera satisfecho la santa ira y justicia de Dios, si Jesús no hubiera pagado por nuestros pecados, resucitado al tercer día y ascendido en gloria, tú estarías hoy mirándome a mí y a lo mejor yo seguiría siendo un racista que te vería con otros ojos, pero el Señor ahora me hace verte como familia. Y yo me asombro, hermano. Yo me asombro cuando veo cómo os miro hoy y yo sé lo que era antes, cómo os miraría antes. Yo me asombro. El ser ruin y egoísta que solo pensaba en ser una persona rica con un casoplón en Sevilla, 4 perros, una mujer y 30 hijos. Y cómo veo ahora la vida, cómo ha cambiado. Me querría ir a Sevilla todavía, estoy aquí por la voluntad de Dios. Pero es así, hermanos, porque ahora Cristo nos ha unido. Pero sin Cristo no habría caminando por fe. No habrían hermanos, no estarías aquí, no me llamarías pastor. Así que, hermanos, le pido a Dios que el mensaje de hoy te haga entender que Jesús no desprecia a nuestra familia física, pero le dio prioridad a nuestra familia espiritual. Y yo deseo que no desprecies a tu familia física, pero que al menos desde hoy salgas de aquí diciendo, quiero ser parte de esa iglesia, pero quiero amar esa iglesia. Darle importancia a esa iglesia. Quiero que, si voy a ser de Caminando por Fe, quiero que Caminando por Fe sea importante en mi vida. Porque yo también quiero ser importante para Caminando por Fe. Yo quiero hacer de ese lugar mi familia y poder llamar hermanos, no porque venimos al culto, sino porque nos tratamos, consideramos y amamos como hermanos en Cristo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos hoy a amar nuestra iglesia. Gracias, Señor, por enseñarnos que en Cristo nos has dado una familia espiritual, una familia en la fe. Y te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, a amar esta familia, cuidar esta familia, honrar esta familia, proteger esta familia y entregarnos a esta familia y a los muchos que llegarán a sumarse también a esta familia. Una familia, Señor, que aquí tenemos un grupo, pero que está formado por todos los otros creyentes en Cristo que están repartidos por el mundo. Oh Señor, que tu palabra pueda dar fruto en el corazón de mis hermanos. Perdóname si en algo, Señor, los pueda haber ofendido con tu palabra. Señor, perdóname si en algo dije algo inapropiado. Pero, Señor, que tu palabra pueda llegar a sus corazones y dar fruto en sus vidas. Y tú puedas, Señor, hoy llevar a cada uno de ellos
a meditar en tu palabra, a reflexionar en sus vidas, que tú puedas tener un trato personal con ellos hoy a la luz de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estamos bendecidos.